Ya, este es el segundo problema. Dice, en la figura se encuentra el diagrama vectorial de las intensidades que circulan por un circuito. Hallar la impedancia que contiene a la corriente 3 sabiendo que la frecuencia angular es 5000 radianes sobre segundo. Y te da el diagrama fasorial. Ya. Entonces te explicaré primero qué son estas corrientes. Puedes tener un circuito que tenga muchas corrientes, como en nuestro anterior problema, igualito. Había una corriente total, y esa corriente total era la sumatoria de las corrientes I1 e I2, ¿no ve? Entonces es lo mismo aquí. Tienes corriente I1, I2 e I3, ¿ya? Te está pidiendo hallar la impedancia por la cual circula la corriente I3 y te da el fasor de voltaje. Vamos a trabajar esto de manera vectorial. O sea, los fasores son vectores giratorios. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer que todo se ponga en un nivel de referencia igual que hemos hecho en nuestro anterior problema. Hemos hecho que el voltaje tenga 0 grados. No sabíamos qué ángulo tenía, pero le hemos puesto 0 grados. Voy a hacer lo mismo aquí. Lo chistoso es que te da de esa manera. Fíjate, tu diagrama fasorial es para que te confundas, ¿ya? Entonces voy a hacer, digamos que todo rote, todos los vectores los voy a hacer rotar, de tal manera que esto solamente llegue a un voltaje igual a 150 con un ángulo de 0 grados respecto a la horizontal. Ya. Ahorita esto es como si estuviera inclinado así. Así debería estar. Así es, mirando hacia abajo. Por este ángulo de menos 25. ¿Ya? Pero ya te lo han puesto así. Entonces aquí mismo. Mira. Si el voltaje estaría así. Y lo voy a subir así para que sea 0 grados. ¿Qué ángulo voy a moverme? 25 grados. Entonces mi nuevo voltaje lo voy a anotar con negrito, ¿ya? Mi nuevo voltaje, el voltaje, mira este costado. El voltaje para esto va a ser igual a 150, pero con un ángulo de 0 grados respecto a mi horizontal. ¿Ya? Si este lo he subido 25 grados aquí, este igual lo voy a tener que subir otros 25 grados. Aquí voy a tener mi corriente 1. Fasor va a ser igual a 18. 40 menos 25 es 15. Menos 15 grados. Para este, lo mismo. Lo estoy moviendo. ¿Cuánto? 25 grados. Entonces aquí voy a tener mi corriente 2. Va a ser igual. El módulo no va a cambiar, solamente el ángulo. 35 más 25. Sería 35, 40, 60. 60 grados. Ya. Entonces, ahora ya no vamos a trabajar con estos valores en azul. Vamos a trabajar solamente con los valores en negro. Y estos fasores de corriente lo voy a llevar a... Voy a hacer sumatoria de fuerzas como hacíamos en los vectorcitos. Voy a llevar la resultante en una dirección determinada. Ahorita te voy a explicar cómo. Entonces, voy a dibujar los fasores en acá. Bueno, ya he dibujado mis dos fasores, I2 e I1, de acuerdo a la información que me he dado una vez que he dotado los vectores. Ahora, I3, ¿cómo lo voy a dibujar? ¿Dónde lo tengo que dibujar? I3, ¿ya? Tú dirías, I3 está en el eje vertical. Está en este eje. Dibújalo acá. Pero el problema no te dice nada de eso. No te dice que I3 es perpendicular al fasor voltaje. Solamente te da esta imagen. No te está dando la información del todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mira. La corriente total en nuestro anterior problema, ¿qué era? La corriente total era igual a la corriente 1 más la corriente 2. ¿Ya? Te he dicho que aquí es lo mismo. La corriente total va a ser la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3. Entonces, si te fijas, aquí los vectorcitos están puestos de tal manera que los puedo sumar. Forma gráfica, ¿te acuerdas? ¿No ve? Cabeza con cola, cabeza con cola. ¿Cómo se sumaba? Ibas desde la cola del primer vector hasta la cabeza del último. Hasta esta cabeza. Entonces, así sería. Y aquí estaría mi corriente total. Para nuestro caso, más un I3.
Si aquí está mi corriente total, ¿qué puedo decir? Que mi corriente total va a estar en fase con mi voltaje, ¿no ve? Entonces, mi corriente total solamente va a estar en mi eje horizontal. Allá estaría en mi eje X. En otras palabras, la resultante de ese sistemita que tengo tiene que estar solamente en el eje X, no en el eje Y. No hay componente en el eje Y. Entonces, justamente por eso estoy poniendo mi corriente hacia abajo. ¿Ya? 90 grados con el eje horizontal. Para que me ayude y haga desaparecer lo que es la sumatoria en el eje Y. Entonces lo voy a hacer acá. Sumatoria de corrientes en el eje Y me va a dar 0, con dirección positivo hacia arriba. Ya. Ponemos estos valores que hemos olvidado. Esto vale 18. Y este I1 vale 18 también. Allá. Ya. Entonces acá voy a decir la componente de I2. I2 seno de 60 grados menos I3 menos I1. Voy a anotar directamente el módulo 18 seno de 15. Esto es igual a 0. Seno de 15 grados. Aquí también, ¿no ve? 18 directamente. Entonces, la de esta entre este y este me va a dar I3. ¿Cuánto va a ser I3? Calculadorita. $60 menos 1 de 15 por 18. Sale 10.900 10.93 le pondremos amperios. ¿Ya? Esa debe ser mi corriente I3. Otra cosa más. Nosotros hemos decidido ponerlo 90 grados respecto a mi eje horizontal, a mi eje X. Eso ahorita lo he escrito en forma eficaz. Tengo que escribirlo en forma de fasor. ¿Cuál sería el ángulo? Sería menos 90 grados, ¿no ve? Porque el voltaje está aquí. El voltaje está aquí. Y esta corriente está aquí abajo. Entonces es un sentido horario. Sería menos 90 grados. Ahora puedo hallar la impedancia. Tengo voltaje, tengo la corriente. Solamente es ley de Ohm. Digo, la impedancia va a ser igual a... Incluso antes de hallar ya sé cuánto, ya sé qué me va a dar. Fíjate, porque aquí está el voltaje está adelantando 90 grados a mi corriente. ¿Qué es eso? Es un elemento inductivo. Entonces yo ya sé qué me va a dar. Pero lo haremos igual. Ya, aquí voy a ir el voltaje sobre la corriente. En mi caso, la corriente 3. ¿Cuánto vale el voltaje? Hemos dicho que vamos a trabajar con los valores en negrito, porque hemos rotado los vectores. Vale 150, 0 grados. Esto es 10.93 menos 90 grados. Entonces, mi impedancia por la cual circula mi corriente 3 es 13.72 con un ángulo de este menos 90 va a subir con más 90 grados. En el solucionario de este examen
no te daba solamente, no te pedía solamente hallar la impedancia. Te pedía hallar además ¿cómo te digo? El elemento, ¿ya? Entonces esto ya sé que es un elemento inductivo. Esto solamente tiene parte en el lado imaginario. Para un elemento inductivo, ¿qué digo? XL es igual a la inductancia por la frecuencia angular. La inductancia va a ser igual a X a la reactancia sobre la frecuencia angular. ¿Cuánto es mi reactancia? Esto. 13.72. Mi frecuencia angular es 5000. ¿Cuánto me va a salir esto? Sale 2,74 milihenries. Nunca te vas a olvidar las unidades. Esta es la respuesta. Ya. Algo aquí en lo que me he ido un cacho es que no le he puesto unidades a la impedancia. Las unidades de la impedancia son los ohmios, ¿ya? Cuando llevas al dominio fasorial tus elementos capacitivos e inductivos, todos se ponen ohmios. Este es el último problema del examen. Dice, determinar la corriente IB para conseguir un flujo nulo en el brazo central. Esa corriente para que aquí no exista flujo. Este es un problema de circuitos magnéticos. Entonces lo primero que tú tienes que hacer es llevar esto a su equivalente eléctrico. Entonces agarras tu circuito magnético, lo llevas a un circuito equivalente eléctrico. Ya. Para comenzar, cada enrollado que voy a tener va a ser una fuente en mi circuito eléctrico. Y cada pedazo de material va a ser una resistencia. Comenzaremos por el brazo de allá. ¿Qué tengo ahí? Tengo una fuente y también tengo una resistencia por el bracito, por el material. Aquí tengo otra resistencia. Aquí abajo otra resistencia. Aquí otra resistencia. Pero también tengo una fuente. Resistencia. Ya. La resistencia en mi circuito magnético sería la reluctancia, ¿ya? La reluctancia es la oposición al flujo magnético. En mi circuito eléctrico la resistencia es la oposición a la corriente eléctrica. Entonces ya por analogía dirás, aquí lo que circula es flujo, aquí lo que circula es corriente. La reluctancia, ¿qué es? Es la longitud media, estas longitudes medias, sobre la permitividad. El problema nos da la permitividad relativa, y de ahí puedo ir la permitividad. Por el área. El área es la sección transversal que tiene el material. También me da la sección transversal y me da a entender que todito tiene la misma sección transversal. Entonces, yo puedo ver que todas mis reluctancias de tramos de L van a ser los mismos. Y como yo he considerado cada tramo como una resistencia, voy a tener la misma resistencia en todas las partes. Si te fijas, aquí tengo 3 resistencias en serie y aquí otras 3 resistencias en serie. Vamos a simplificar eso. Yo lo voy a hacer aquí mismo, ¿ya? Entonces, 3 resistencias en serie equivalen a una resistencia con el triple del valor.
Aquí el de arriba. Entonces, esto también es una resistencia, por si acaso. Ya. Es lo máximo que puedo simplificar. Ahora tengo que hallar el valor de las fuentes de voltaje. El valor de las fuentes de voltaje, ¿cómo se halla? Aquí es una fuente de voltaje, aquí sería una fuente magnetomotriz, una fuerza magnetomotriz. Es igual al número de vueltas por la corriente. En este caso, ¿qué tengo? Número de vueltas 1000, la corriente es 0,5. Entonces esto sería 500. 500. ¿Qué unidades tendría? Amper metro. Para este de acá. Número de vueltas 200. La corriente, esta es la corriente que estoy buscando. Entonces pongo 200. ¿Qué lo pondré? 200 corriente de B. Ya tengo mis mallas. Ahora voy a utilizar el método de mallas para resolver. Método de mallas. Hemos dicho que va a circular flujo. Un flujo 1, un flujo 2 en vez de corriente. Para la malla 1. Para la malla 1. Esta va a ser mi malla 1 y esta va a ser mi malla 2. Para mi malla 1. A ver, este flujo va a generar caídas de tensión aquí. Más, menos. Más, menos. Y este flujo aquí mismo igual. Más, menos. Más, menos. Entonces todos los flujos que entren por más van a ser positivos y los que entren por menos negativos. Comenzaremos por este. La caída de tensión aquí va a ser 3R por el flujo 1. Aquí. Aquí si te fijas hay dos flujos en esta rama. El flujo 1 y el flujo 2 están interactuando. Como estoy en esta rama voy a decir flujo 1 menos flujo 2 por R. Voy a seguir. Está entrando por el polo positivo de la batería, sale por el polo negativo. Está bien. Positivo. 200, corriente de B. Sigue por aquí, va por acá, está entrando por el polo negativo. Menos 500. Esto es igual a 0. Lo voy a dejar aquí. Luego te voy a mostrar lo que vamos a hacer. Aquí le voy a decir malla 2. Malla 2. Ya, para mi malla 2. Voy a comenzar por acá. La caída de tensión aquí es 3R flujo 2. Voy a avanzar por aquí. Entro por aquí. Ese es el polo negativo de mi batería. Menos 200 corriente de P. Voy a subir por aquí. Más. Y aquí otra vez. Los dos flujos interactuando. Pero como estoy en esta malla, esta va a ser mi positiva. Flujo 2 menos flujo 1 por la resistencia. Esto igual a 0. Ya. Ahora tengo que analizar la condición que me da el problema. Me dice la corriente para conseguir un flujo nulo en el brazo. Entonces mi circuito equivalente, te voy a dibujar esta parte de aquí a acá. Es así. Con otro color. Así. Fíjate. Por aquí está entrando un flujo 1. Por aquí está saliendo un flujo 2. Y aquí podemos decir que tendría que haber un flujo 3. Aquí hay un nodo, ¿no ve? ¿Qué te dice la ley de nodos de Kirchhoff? Te dice que corrientes que entran igual a corrientes que salen. Para mi caso sería flujo que entra igual a flujo que sale. ¿Qué flujo está entrando? Flujo 1. Esto va a ser igual a flujo 2 que está saliendo más el flujo 3. De la condición del problema me dice que aquí no tiene que haber flujo. Entonces mi flujo 3 que está pasando por aquí va a ser 0. Esto me va a dar que mi flujo 1 es igual a mi flujo 2. Y esto lo voy a poner solamente como si fuera un flujo. ¿Ya? Sin subíndices. Entonces, para este caso, flujo 1 menos flujo 2, como tienen el mismo valor, esto es 0. Aquí también, esto es 0.
Voy a despejar esto. 3 veces R y solamente flujo es igual a 500 menos 200 veces la corriente IB. Mi ecuación 1. Aquí voy a hacer lo propio. Voy a tener esto aquí. 3 veces solamente la resistencia, me olvido. 3 veces la resistencia. En vez de flujo 2, solamente flujo. Esto va a ser igual a 200 veces la corriente IB. Esto va a ser mi ecuación 2. Esos dos son iguales, los voy a igualar. 1 es igual a 2. Tengo acá. Voy a pasar a este lado, va a ser más sencillo para mí. Va a ser 500 menos 200 veces la corriente IB. Esto es igual a 200 la corriente IB. Esto voy a pasar acá y esto se va a quedar aquí. Esto me va a dar 500 sobre 400 es igual a la corriente I sub B. Ahora necesito la calculadora. Aquí está. Efectuando la división voy a tener que la corriente I sub B es igual a 1.25 amperios. Con esto ya estaría resuelto el problema. Ahora, ¿qué tenemos que notar de este problema? Que podíamos haber hallado las reluctancias porque teníamos la longitud media, teníamos la permeabilidad y también teníamos el área, la sección transversal. Pero más bien no hemos hallado porque mira, se simplificaba y ha sido mucho más sencillo. Ya. El objetivo de este video es promocionar mis solucionarios. Cada uno de mis solucionarios tienen pequeñas introducciones al comienzo, ¿ya? Y en esas introducciones que yo hago, bueno, esto lo saco de los libros, nada lo he inventado yo, nada ha salido de mi boca. Todas las palabras que utilizo aquí vienen de mis libros. Algo que te va a servir tal vez mucho de esas introducciones es que al final pongo de qué libros he sacado y eso te puede ayudar mucho. Yo te voy a recomendar para la parte de circuitos eléctricos que leas el libro de Shadiku con ese título, circuitos eléctricos. Ese se utilizan los electrónicos. Los eléctricos utilizan el Kemerly. Y bueno, también hay otros libros como el Shaun, pero la verdad en mi experiencia no me han ayudado tanto, no son tan detallados, ¿ya? También decirte que el solucionario del segundo parcial, tiene 2 exámenes de intensivo, o sea que no son de estos, sino tiene el verano 2020 y el invierno 2019, en los que yo igual he sido auxiliar. Entonces están resueltos aquí a detalle. Te lo sugiero mucho porque tiene hartos exámenes resueltos y no son solamente de un ingeniero, son de varios, son de los 3 ingenieros que dan: el ingeniero Apaza, el ingeniero Levy y el ingeniero Salinas. Los más fuertecitos son del ingeniero Apaza, pero si te fijas esos también no son fáciles. Los del intensivo son más o menos ese nivel. Entonces te sugiero que los veas. Están en la fotocopiadora Rosil, que abre hasta las 12:01. Pero puedes preguntar, tiene su página de Facebook y tiene un número ahí de WhatsApp. Le preguntas hasta qué hora abre. Ahora también te sugiero que si vas a comprarlo, vayas ya nomás, porque el día jueves es feriado y desde el jueves vamos a entrar en cuarentena rígida otra vez hasta el día domingo. El lunes vamos a volver recién a salir. Eso he visto en las noticias. Algo que te puedo sugerir, a ver, ¿qué más?
Mm, Para la parte de circuitos magnéticos y propiedades magnéticas de la materia, te puedes leer el libro de Krauss o el libro también de Shadiku, pero ya no de circuitos eléctricos, sino de electromagnetismo. Ahí está. O sea, de ahí he sacado muchas cosas para esto. Si necesitas apuntes, que estoy seguro que tienes, los apuntes que circulan era de una compañera que se llama Evelyn. Cuando yo era auxiliar, ella me dio sus apuntes, me lo puso en PDF. Entonces, esos apuntes son del ingeniero Paz y son muy buenos. Pero si por algún motivo no los tienes, me puedes escribir a mi número de celular, que está aquí, y yo te lo voy a pasar. Si necesitas ayuda en algo que necesites saber sobre respecto a los docentes, me puedes consultar. O también si necesitas clases de apoyo. ¿Ya? Eso es todo. Espero que te haya servido.